La pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Joel mientras sus dedos recorrían el teclado con rapidez. Había pasado los últimos meses envuelto en una rutina obsesiva: trabajar, comer, dormir y monetize anónimamente e gane dinero sin mostrar su cara. Comece agora, link abaixo. sobre todo, hablar con Camila. Ella era la única chispa de emoción en su vida solitaria. Aunque nunca la había visto en persona, sentía que la conocía más que a cualquier otra persona. Su relación había empezado como un simple intercambio de mensajes en un foro de literatura, pero pronto se había transformado en algo más profundo, casi adictivo. Camila era diferente. Tenía una forma de hablar que combinaba misterio e intensidad, como si siempre supiera exactamente qué decir para mantenerlo enganchado. Compartían historias de terror, hablaban sobre la luna llena y las leyendas urbanas. Su conexión era tan fuerte que Joel se sorprendía de cómo alguien podía entenderlo tan bien sin haberlo conocido nunca cara a cara. «Quiero verte», escribió Joel una noche después de una larga conversación sobre el folclore europeo. Camila tardó unos segundos en responder. «Yo también, ¿qué te parece este fin de semana? Conozco un lugar especial». Joel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían pasado meses construyendo su relación virtual, pero la idea de un encuentro físico le resultaba intimidante. Sin embargo, aceptó sin dudar. Camila le envió las coordenadas: el Bosque del Vaticano, un lugar remoto y cubierto de árboles antiguos. No sabía mucho sobre ese sitio, pero algo en su descripción lo hacía parecer intrigante y misterioso. «Es un lugar mágico», escribió Camila. «Perfecto para nosotros». El sábado por la mañana, Joel subió a su vieja moto, con una mochila ligera y una gran expectativa en el pecho. El camino hacia el Bosque del Vaticano era largo, pero pintoresco. Los árboles altos se alineaban a los lados de la carretera como guardianes silenciosos, y la luz del sol atravesaba las hojas, proyectando sombras irregulares sobre el asfalto. Mientras conducía, Joel no podía evitar pensar en cómo sería ver a Camila por primera vez. ¿Sería tan hermosa como en sus fotos? ¿Tendría esa voz hipnótica que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche? Estaba ansioso, pero también un poco inquieto. Había algo en el bosque que le daba escalofríos. A medida que se acercaba a su destino, las señales de civilización comenzaron a desaparecer. Las casas se volvieron menos frecuentes y las carreteras más estrechas. En el camino, se detuvo en una gasolinera para llenar el tanque de su moto. El empleado, un hombre mayor con un semblante serio, lo miró con curiosidad. «¿A dónde vas?», preguntó el hombre mientras Joel pagaba. «Al Bosque del Vaticano», respondió Joel con una sonrisa nerviosa. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. «No es un lugar para turistas. Ten cuidado. Ese bosque tiene su propia voluntad». Joel trató de ignorar el comentario, aunque algo en la mirada del hombre le dejó una sensación de incomodidad. Retomó el camino, convencido de que todo era simplemente parte del folclore local. Cuando finalmente llegó a la entrada del bosque, el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Aparcó su moto junto a un árbol y sacó su teléfono para revisar el mensaje de Camila. «Sigue el sendero hasta que veas un gran roble. Estaré esperando allí». El bosque estaba completamente silencioso, excepto por el crujir de las hojas bajo sus botas. A medida que avanzaba, notó que el ambiente se volvía más frío, casi gélido. Las sombras de los árboles se alargaban, y la luz del sol parecía desvanecerse más rápido de lo normal. Después de caminar unos 20 minutos, Joel se detuvo en seco. Delante de él, en medio del sendero, había un ciervo muerto. Su cuerpo estaba destrozado, como si una fuerza brutal lo hubiera desgarrado. Había sangre esparcida por las hojas, y las marcas en el suelo indicaban que algo lo había arrastrado hasta allí. El corazón de Joel comenzó a latir con fuerza. Pensó en dar media vuelta, pero algo lo detuvo. Una parte de él quería seguir adelante, quería ver a Camila y dejar atrás esa visión perturbadora. Poco después, encontró otro animal muerto, un zorro. Esta vez, las heridas eran aún más grotescas. Parecía como si algo grande y con garras afiladas hubiera jugado con su presa antes de matarla.
Joel sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de él, pero entonces, en la distancia, escuchó una voz. «Joel, ayúdame». Era Camila. Su voz suave, casi un susurro, pero cargada de urgencia. Joel miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido. «Camila, ¿dónde estás?», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. La luna llena comenzó a asomarse entre las copas de los árboles, iluminando el bosque con una luz pálida. Joel siguió avanzando, guiado por los gritos de Camila. Su miedo se mezclaba con la necesidad de encontrarla. De repente, vio una figura entre los árboles. Estaba de espaldas, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Era Camila. Joel sintió un alivio momentáneo, pero cuando se acercó, algo en su postura lo hizo detenerse. Había algo antinatural en la forma en que estaba inclinada, como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. «Camila», susurró, pero antes de que pudiera acercarse más, ella se giró lentamente hacia él. Sus ojos eran de un rojo brillante, y sus labios se separaron para revelar colmillos afilados. Su rostro, antes hermoso, ahora parecía retorcido por una furia animal. Joel retrocedió, tropezando con las raíces de un árbol. «¡Corre!», gritó Camila, pero su voz parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella, como si aún intentara resistir lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo dos veces, Joel giró sobre sus talones y corrió hacia su moto. El rugido de algo grande y feroz lo persiguió, y en el instante en que encendió el motor, la vio, una criatura enorme, cubierta de pelo oscuro, con las garras extendidas, avanzando hacia él. Aceleró sin mirar atrás, el sonido de los aullidos llenando el bosque mientras la luna llena brillaba sobre ellos. El rugido del motor de la moto resonaba entre los árboles mientras Joel pisaba el acelerador con toda su fuerza. Las ruedas resbalaban en el suelo húmedo del bosque, y cada curva cerrada parecía un desafío mortal. Detrás de él, el aullido profundo y salvaje de la criatura lo hacía temblar. La luna roja iluminaba el camino, proyectando sombras retorcidas que parecían alargar las garras de la bestia. Joel no podía dejar de mirar por el retrovisor. Allí estaba, corriendo a una velocidad inhumana. La criatura era más grande de lo que podía imaginar, con un pelaje oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Sus ojos rojos brillaban como brasas encendidas, y sus garras golpeaban el suelo con una fuerza que hacía vibrar el suelo. «Dios, no puede ser real», murmuró Joel, con el corazón desbocado. Sentía el sudor frío corriendo por su espalda mientras intentaba mantener el control de la moto en el estrecho sendero. El bosque parecía interminable, y cuanto más avanzaba, más denso se volvía. Las ramas bajas arañaban su rostro y sus brazos, pero Joel apenas sentía el dolor. Su mente estaba completamente enfocada en escapar. Un pasado oscuro revelado. Mientras huía, un recuerdo fugaz atravesó la mente de Joel. Las historias que Camila solía contarle en sus largas conversaciones nocturnas. Ella siempre mencionaba la luna llena, las leyendas sobre criaturas que se ocultaban en los bosques, y lo mucho que le fascinaban esas historias. Pero ahora, esos relatos parecían más que simples cuentos. Había algo en la forma en que los describía, algo demasiado detallado, demasiado personal. «¿Era esto lo que querías mostrarme?», pensó Joel, con un nudo en el estómago. Sentía una mezcla de miedo y traición. ¿Quién era realmente Camila? ¿Había sido un juego todo este tiempo? La moto golpeó una raíz saliente, haciendo que Joel perdiera el equilibrio por un instante. Por un momento, pensó que iba a caer, pero logró recuperar el control. Al mirar hacia atrás, vio que la criatura estaba más cerca. Sus patas enormes levantaban tierra y hojas, y su aliento parecía convertirse en una niebla que lo seguía. El primer enfrentamiento. De repente, el sendero se dividió en dos. Joel tuvo que tomar una decisión rápida y giró hacia la izquierda, entrando en un camino aún más estrecho. Las ramas eran tan bajas que tuvo que agacharse para no golpearse, y la luz de la luna apenas llegaba a esa parte del bosque. Por un momento, pensó que había logrado despistarla. Todo estaba en silencio, excepto el sonido del motor y su respiración entrecortada.
Pero entonces, el silencio fue roto por un rugido ensordecedor. La criatura no lo había perdido de vista. En lugar de seguir el sendero, había saltado entre los árboles, tomando un atajo imposible para cualquier ser humano. Joel apenas tuvo tiempo de reaccionar. La criatura apareció a su lado, embistiendo la moto con su cuerpo. El impacto fue tan fuerte que Joel salió despedido, rodando por el suelo y golpeándose contra un tronco. La moto se detuvo unos metros más adelante, con el motor aún rugiendo débilmente. Dolorido y aturdido, Joel trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca y un dolor punzante en su costado. Cuando abrió los ojos, vio a la criatura acercándose lentamente, sus garras dejando marcas profundas en el suelo. «Camila», murmuró, casi sin aliento. Pero lo que vio no era la mujer que había amado. Era un monstruo, con colmillos afilados y un rostro deformado por la furia. Sin embargo, en sus ojos rojos todavía podía ver algo familiar. Algo que lo hacía dudar. La criatura se detuvo a unos pasos de él, gruñendo. Su respiración era pesada, y por un momento, Joel pensó que todo había terminado. Pero entonces, algo extraño sucedió. La criatura retrocedió ligeramente, como si estuviera luchando contra sí misma. Por un instante, su gruñido se transformó en un sonido diferente, casi humano. «¡Corre!», gritó una voz que parecía salir desde lo más profundo de la criatura. Joel no lo pensó dos veces. Con cada fibra de su ser gritando de dolor, se levantó y corrió hacia la moto. Apenas podía mantenerse en pie, pero el miedo lo impulsaba. Alcanzó la moto y giró la llave. El motor rugió nuevamente, y sin mirar atrás, pisó el acelerador. Un refugio en la oscuridad. Joel condujo sin rumbo, zigzagueando entre los árboles. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la criatura no parecía estar detrás de él. La luna roja seguía brillando, y el bosque parecía más oscuro que nunca. Finalmente, llegó a un claro donde encontró una vieja cabaña abandonada. El lugar parecía estar desmoronándose, con ventanas rotas y una puerta colgando de una bisagra. Pero para Joel, era un refugio. Entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él y empujando una mesa para bloquearla. Dentro de la cabaña, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Había un viejo sofá roto, una chimenea llena de cenizas y un estante con libros antiguos. Joel encendió la linterna de su teléfono y comenzó a explorar, buscando algo que pudiera usar para defenderse. En uno de los libros, encontró algo que llamó su atención. Era un diario, lleno de notas escritas a mano. Lo abrió y comenzó a leer. Las páginas hablaban de una maldición, de una criatura que se transformaba bajo la luna roja y de cómo solo podía ser detenida por alguien que estuviera dispuesto a enfrentarla. Joel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras en el diario parecían describir exactamente lo que estaba viviendo. Y entonces, en una de las páginas, vio un nombre, Camila. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Era posible que esto hubiera sido planeado? ¿Que Camila lo hubiera llevado allí sabiendo lo que sucedería? Antes de que pudiera procesar lo que había leído, escuchó un golpe en la puerta. El sonido fue seguido por un gruñido bajo, y luego, un rugido que hizo temblar las paredes de la cabaña. La criatura estaba allí. Y esta vez, no parecía tener intenciones de detenerse. El rugido de la criatura sacudió las paredes de la cabaña, llenando el aire con una vibración que hacía imposible pensar con claridad. Joel, con las manos temblorosas, cerró el diario que acababa de leer y lo presionó contra su pecho, como si fuera un escudo que pudiera protegerlo. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. Las bisagras chirriaron, y un sonido de madera astillada anunció que no resistiría mucho más. No puede ser real. Esto no puede estar pasando, murmuró Joel, su voz apenas un susurro. El diario que había encontrado revelaba cosas que él no podía procesar del todo. La historia de una joven que había sido maldecida en el bosque del Vaticano. Una mujer que, bajo la luz de la luna roja, se transformaba en una criatura incontrolable, una bestia devoradora de carne. Y lo peor,
esa joven tenía el mismo nombre que su novia virtual, Camila. De repente, un golpe final rompió la puerta en pedazos. La criatura se quedó en el umbral, con el pecho subiendo y bajando por la respiración pesada. Sus ojos rojos brillaban con una furia antinatural y sus garras se cerraban con ansias de destrucción. Pero por un instante, algo cambió. La criatura inclinó la cabeza y soltó un gruñido que no parecía del todo animal. Joel, la voz era áspera, rota, pero inconfundible. Era la voz de Camila. El dilema. Joel retrocedió, tropezando con una mesa rota. Su mente estaba dividida entre el pánico y una frágil esperanza. «Camila, ¿eres tú?», preguntó, aunque sabía lo absurda que era la pregunta. La criatura dio un paso adelante, encorvada como si estuviera soportando un gran dolor. Su rostro, aunque deformado por la transformación, mostraba destellos de humanidad. Las garras de sus manos temblaban, como si luchara por no atacar. «Vete, no puedo controlarlo», dijo la voz de Camila, ahogada por un rugido que escapó de su garganta. Joel no sabía qué hacer. Quería huir, pero algo lo mantenía allí. Camila no era solo una novia virtual. Habían compartido horas de conversaciones profundas, risas, sueños. Aunque ahora era una criatura aterradora, Joel todavía sentía que había algo de ella en su interior. «¿Qué te pasó? ¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, intentando mantener la calma mientras se aferraba a una silla rota como única defensa. La criatura golpeó el suelo con una garra, rompiendo las tablas de madera. «Yo no quería que supieras», dijo entrecortadamente. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente y un rugido ensordecedor llenó el aire. «Corre, ahora». La verdad detrás del diario. Joel corrió hacia una de las ventanas rotas y saltó al exterior. El frío de la noche lo golpeó como un balde de agua helada, pero no tuvo tiempo para pensar en ello. Escuchó los rugidos de la criatura dentro de la cabaña, junto con el sonido de muebles destrozándose y madera quebrándose. Con el diario todavía en la mano, Joel comenzó a correr hacia el bosque. Las palabras que había leído estaban grabadas en su mente: la luna roja no solo revela a la bestia, sino que también fortalece su hambre. Pero hay esperanza, la humanidad no desaparece por completo. La bestia puede ser contenida, aunque a un precio. ¿Qué significaba eso? ¿Había una manera de salvar a Camila? Mientras corría, encontró una pequeña abertura entre los árboles y se detuvo a tomar aire. Pasó las páginas del diario frenéticamente, buscando algo que pudiera ayudarlo. Finalmente, encontró lo que parecía ser un ritual. Las instrucciones hablaban de un lugar especial en el corazón del bosque, un altar antiguo donde la maldición podría ser contenida. Pero el ritual requería algo que Joel no sabía si estaba dispuesto a hacer: un sacrificio de sangre. El regreso de la bestia. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, un rugido resonó a sus espaldas. Joel giró la cabeza y vio a la criatura corriendo hacia él. La luna roja la hacía brillar como un demonio en medio de las sombras. Joel sabía que no podía escapar en línea recta. Se lanzó hacia un costado, entre los árboles más densos, donde esperaba que la criatura tuviera más dificultad para alcanzarlo. A medida que corría, escuchaba los gruñidos y las ramas rompiéndose detrás de él. Pero también escuchaba algo más: una voz. La voz de Camila, pidiéndole que se detuviera, que no huyera. «Joel, por favor, no me dejes». El conflicto en su mente era insoportable. Sabía que si se detenía, la criatura podría matarlo. Pero esa voz lo atravesaba como una daga. ¿Y si todavía quedaba algo de Camila dentro de esa bestia? Tropezó con una raíz y cayó al suelo, golpeándose el rostro contra la tierra húmeda. Al levantar la vista, vio una figura a unos metros de distancia. Pero esta no era la criatura. Era una mujer. Camila, con su forma humana. «Camila», preguntó, incapaz de creer lo que veía. Ella estaba de pie, desnuda, con su cabello oscuro cubriendo parcialmente su rostro. Sus ojos ya no eran rojos, sino del color que él recordaba de sus fotos. Su respiración era tranquila, pero su postura era extraña, casi antinatural. «Te dije que no vinieras», dijo ella,
su voz quebrada por la culpa. Joel intentó acercarse, pero algo lo detuvo. El aire a su alrededor cambió, y la figura de Camila comenzó a temblar. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a transformarse en la bestia. «No puedo detenerlo», gruñó la criatura, antes de lanzarse hacia Joel. La decisión. Joel apenas logró rodar hacia un lado, evitando las garras de la criatura. Se levantó como pudo y volvió a correr, esta vez con un objetivo claro en mente, el altar del que hablaba el diario. Tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría, sus pensamientos eran un caos. ¿Podía salvar a Camila? ¿O la única manera de terminar con la pesadilla era destruirla? La idea de lastimarla le resultaba insoportable, pero no podía ignorar que la criatura lo estaba cazando y que no se detendría hasta que él estuviera muerto. La luna roja brillaba más intensamente, iluminando el camino hacia lo desconocido. Y en lo profundo del bosque, Joel sabía que se acercaba a un punto sin retorno. El bosque parecía devorarlo todo. Cada paso que Joel daba resonaba como un eco interminable, mientras ramas y hojas secas crujían bajo sus pies. La criatura no estaba lejos. Podía oír sus gruñidos entre los árboles, su respiración pesada y los golpes de sus patas contra la tierra. Joel corría con el diario apretado contra su pecho, como si las palabras escritas en él fueran su única esperanza de sobrevivir. La luna roja iluminaba parcialmente el camino, proyectando sombras retorcidas que parecían moverse a su alrededor. Joel sabía que tenía que encontrar el altar descrito en las páginas del diario. Según las instrucciones, ese lugar era su única posibilidad de detener la maldición, de salvar a Camila y de salvarse a sí mismo. El texto era claro, el altar estaba en el corazón del bosque, rodeado por un círculo de árboles muertos. Allí, bajo la luz de la luna roja, la bestia podía ser contenida, pero el ritual requería un sacrificio de sangre. ¿De quién?, pensó Joel, con el estómago revuelto. ¿Sería el sacrificio suyo o de Camila? El rastro de muerte. Mientras avanzaba, el bosque se volvía cada vez más hostil. El aire era más pesado, casi irrespirable, y un hedor acre lo envolvía. Joel comenzó a notar cosas que lo llenaron de un miedo aún más profundo, cadáveres de animales, algunos apenas reconocibles, esparcidos por el suelo. Las marcas en sus cuerpos eran inconfundibles, garras gigantes, mandíbulas que habían desgarrado carne y huesos. El corazón de Joel latía con fuerza. ¿Cuántas veces ha pasado esto?, se preguntó, recordando las historias que Camila le había contado. ¿Cuántas personas habían sido atraídas al bosque y encontradas el mismo destino que él? El rugido de la criatura lo sacó de sus pensamientos. Era más fuerte, más cercano. Joel apretó el paso, luchando contra la fatiga y el miedo. Cada músculo de su cuerpo le dolía, pero no podía detenerse. El altar. Finalmente, Joel llegó a un claro. El lugar parecía sacado de una pesadilla. En el centro, un gran altar de piedra negra se alzaba, cubierto de musgo y marcas grabadas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. A su alrededor, los árboles estaban muertos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si intentaran alcanzar algo inalcanzable. Joel se acercó al altar con cautela, sintiendo una extraña energía que emanaba de él. Las marcas grabadas en la piedra eran símbolos antiguos que no reconocía, pero que parecían pulsar con vida propia. El diario decía que debía colocar una gota de sangre en el centro del altar para activar el ritual. Sacó una navaja de su mochila y la sostuvo con manos temblorosas. Sus pensamientos eran un caos. Si el ritual funcionaba, podría salvar a Camila. Pero si fallaba, no quería pensar en lo que podría suceder. Joel. La voz hizo que se congelara. Giró lentamente, con la sangre helada en las venas. Allí estaba Camila, o al menos, lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro, sus garras eran largas y afiladas, pero sus ojos ya no eran solo los de la bestia. Había algo humano en ellos, algo que rogaba ayuda. «No tienes que hacer esto», dijo la criatura, su voz rasgada y llena de dolor. «Déjame ir, antes de que te haga daño». La decisión. Joel tragó saliva, incapaz de responder.
La navaja seguía en su mano, y el altar parecía brillar con más intensidad, como si lo instara a actuar. No voy a dejarte así, dijo finalmente, con la voz quebrada. Voy a salvarte, Camila. La criatura soltó un gruñido, pero no avanzó. Joel dio un paso hacia el altar y, con un movimiento rápido, cortó la palma de su mano. Una gota de sangre cayó sobre el centro de la piedra negra, y el efecto fue inmediato. El altar comenzó a emitir un resplandor rojo intenso, y el aire se llenó de un sonido grave, como un latido gigante que resonaba por todo el bosque. Camila gritó, un sonido desgarrador que era mitad humano, mitad bestial. Joel, para, no sabes lo que estás haciendo. Pero Joel no se detuvo. Leyó en voz alta las palabras del diario, aunque no entendía completamente su significado. Los símbolos en el altar comenzaron a girar, como si estuvieran vivos, y una ráfaga de viento golpeó el claro, agitando las ramas muertas de los árboles. Camila cayó de rodillas, su cuerpo retorciéndose mientras luchaba contra la transformación. Por un momento, parecía que estaba funcionando. Su pelaje comenzó a desaparecer, y su rostro recuperaba sus rasgos humanos. El giro oscuro. Pero entonces, algo salió mal. El brillo del altar se volvió más intenso, casi cegador, y Camila dejó de gritar. Levantó la cabeza, y sus ojos, ahora completamente rojos, se clavaron en Joel. Te lo advertí, dijo, pero su voz ya no era la de Camila. Era más profunda, más aterradora. La criatura se levantó, más grande y poderosa que antes. Las marcas en su cuerpo brillaban con el mismo rojo del altar, como si hubiera absorbido el poder del ritual. Joel retrocedió, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. No es Camila, pensó, con el terror apoderándose de él. Lo que tenía delante ya no era la mujer que había conocido. Era algo mucho peor. Gracias, Joel, dijo la criatura, con una sonrisa retorcida. Tu sangre me ha liberado. Joel entendió en ese momento que había cometido un grave error. El ritual no había sido diseñado para salvar a Camila, sino para liberar algo que había estado atrapado en el altar durante siglos. Con un rugido, la criatura se lanzó hacia él, y Joel corrió hacia el bosque, con el sonido de sus propios gritos mezclándose con los rugidos de la bestia. El rugido de la criatura resonaba como un trueno en el bosque. Joel corría desesperado, sintiendo que sus pulmones estaban a punto de explotar. La noche se había vuelto aún más oscura, y la luna roja ahora parecía observarlo como un ojo siniestro en el cielo. Cada sombra, cada crujido bajo sus pies lo hacía saltar de miedo. Pero lo peor era el sonido de las pisadas de la bestia detrás de él. Eran rápidas, fuertes, implacables. Joel sabía que lo estaba cazando. No había escapatoria. Había cometido un error terrible al activar el altar, y ahora no solo había perdido a Camila, había liberado algo mucho más oscuro y antiguo. ¿Por qué no escuché las advertencias?, pensaba, maldiciendo su ingenuidad. Las palabras del diario ahora parecían una trampa, una puerta que nunca debió abrir. La emboscada. Mientras corría, su pie tropezó con una raíz oculta bajo las hojas y cayó al suelo con fuerza. El impacto lo dejó sin aliento, y por un momento, pensó que todo había terminado. Se giró sobre su espalda, con las manos temblorosas buscando algún objeto para defenderse. La criatura apareció entre las sombras, su silueta gigante iluminada por el resplandor de la luna roja. Su cuerpo estaba cubierto de marcas brillantes, como si el altar hubiera marcado su piel con símbolos malditos. Los ojos rojos de la bestia parecían atravesar el alma de Joel, llenándolo de un terror indescriptible. Y Joel, rugió la criatura, pero esta vez, no era la voz de Camila. Era algo más profundo, más demoníaco. Una mezcla de furia y burla que hizo que todo su cuerpo se paralizara. Joel sintió que el pánico lo invadía, pero algo dentro de él lo obligó a moverse. Agarró un pedazo de rama rota y lo levantó como si fuera un arma, aunque sabía que no sería suficiente para detener a la bestia. No me importa que seas, no voy a morir aquí, gritó, aunque su voz apenas sonaba convincente incluso para él mismo. La criatura se abalanzó hacia él, pero justo antes de que sus garras lo alcanzaran, Joel rodó hacia un lado.
El impacto de la bestia contra el suelo fue tan fuerte que las hojas volaron en todas direcciones. Joel aprovechó el momento para levantarse y correr de nuevo, sin mirar atrás. El rastro del diario. Mientras corría, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago: el diario. Las páginas tenían que contener más información, algo que le diera una pista sobre cómo detener a la criatura. Sacó el libro de su mochila mientras avanzaba, aunque sus manos temblorosas apenas podían sostenerlo. Las palabras en las páginas parecían cambiar bajo la luz de la luna roja. Lo que antes era solo texto ahora brillaba con un resplandor tenue, como si el libro mismo estuviera vivo. Joel se detuvo por un momento detrás de un árbol y pasó las páginas rápidamente, buscando algo que pudiera ayudarlo. La maldición no puede ser destruida, solo contenida, pero el vínculo con la luna roja es la clave. Joel leyó esas palabras una y otra vez. ¿El vínculo con la luna roja? ¿Qué significaba eso? No tenía tiempo para analizarlo. El rugido de la criatura lo hizo saltar, y antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en su espalda que lo lanzó contra un tronco. El dolor lo dejó sin aire, y cuando levantó la vista, vio a la criatura a pocos pasos de él. Esta vez, no parecía estar jugando. Sus colmillos brillaban con saliva, y sus garras estaban listas para desgarrarlo. Joel, dijo la voz de la bestia, con un tono burlón. Tu sacrificio será el último regalo a este bosque. Agradece que vivirás para alimentarme. El sacrificio inesperado. Joel sabía que no tenía fuerzas para enfrentarse a la criatura. Cada músculo de su cuerpo estaba al límite, y el miedo lo había debilitado aún más. Pero entonces, algo dentro de él cambió. Una chispa de determinación lo llenó de energía. Si vas a matarme, al menos me llevaré algo de ti, gritó. Apretó el diario contra su pecho y, sin pensarlo dos veces, lo levantó hacia la luna roja. Las palabras del diario comenzaron a brillar más intensamente, y Joel recordó algo que había leído: el altar no es el final, sino el principio. La luna roja es tanto la fuente como la debilidad. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y gritó hacia la luna: si esto es lo que quieres, entonces tómame a mí, pero no dejes que esta cosa siga viva. El bosque pareció responder a sus palabras. Un viento helado sopló entre los árboles, apagando los sonidos del bosque y dejando un silencio sepulcral. La criatura rugió de dolor, como si algo invisible la estuviera atacando. Joel, aunque aterrorizado, no dejó de sostener el diario. Las marcas en la bestia comenzaron a brillar con más intensidad, y su cuerpo se retorció violentamente. No, esto no debería pasar, rugió la criatura. La conexión rota. La luz de la luna roja comenzó a desvanecerse, y con ella, el poder de la bestia. Camila, o lo que quedaba de ella, cayó de rodillas, jadeando. Por un momento, Joel pensó que todo había terminado. Pero entonces, la criatura levantó la cabeza una vez más. Sus ojos seguían brillando con furia, y en su rostro había una mezcla de dolor y rabia. Esto no es el final, dijo con una voz ronca. La maldición nunca se rompe. Siempre encuentra un nuevo huésped. Antes de que pudiera decir más, su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas que se dispersaron con el viento. Joel cayó al suelo, exhausto. El bosque estaba en silencio nuevamente, y la luna roja había desaparecido, dejando solo un cielo oscuro lleno de estrellas. Un final inquietante. Cuando Joel recuperó el aliento, miró a su alrededor. El diario seguía en sus manos, pero las palabras en sus páginas ahora eran ilegibles, como si su propósito hubiera terminado. Se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido y la mente nublada. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido esa noche, pero también sabía que había algo más. La última advertencia de la criatura resonaba en su mente: la maldición nunca se rompe. Con el corazón pesado, Joel comenzó a caminar hacia donde había dejado su moto. Pero mientras avanzaba, sintió que algo lo observaba desde la oscuridad. Una sombra que no debería estar allí. Realmente terminó, pensó, mientras aceleraba el paso. Y en la distancia, bajo el cielo estrellado, un par de ojos rojos brillaron una vez más.
El camino de regreso al exterior del bosque parecía interminable. Cada paso que Joel daba era pesado, como si el suelo estuviera intentando atraparlo. La casa, la maldición y la desaparición de Camila todavía lo atormentaban. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente era un torbellino de pensamientos. No puede ser el final. No así, se repetía. El diario seguía en su mano, aunque sus páginas estaban vacías, como si el poder que había contenido se hubiera desvanecido con la criatura. Pero el peso de las palabras finales de la bestia resonaba en su mente, la maldición nunca se rompe. Joel no sabía qué significaba exactamente, pero el miedo se aferraba a su pecho. Algo en el bosque seguía observándolo. Lo sentía en cada sombra, en cada susurro que el viento traía a sus oídos. El regreso al claro. Después de caminar por lo que parecieron horas, Joel finalmente encontró su moto, tumbada en el mismo lugar donde la había dejado al llegar. El alivio fue inmediato, pero breve. Mientras levantaba la moto, algo llamó su atención. En el suelo, cerca del lugar donde estaba estacionada, había marcas de garras frescas. No eran de la criatura que había enfrentado. Estas eran más pequeñas, más sutiles, como si algo diferente hubiera estado allí después. Esto no terminó, susurró para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Encendió la moto y pisó el acelerador, decidido a dejar el bosque atrás. Pero mientras se alejaba, los árboles a su alrededor parecían inclinarse hacia el camino, como si intentaran detenerlo. Joel se obligó a no mirar atrás, concentrándose en la carretera que se extendía ante él. El encuentro inesperado. Después de una hora de conducción, Joel llegó a un pequeño pueblo que había visto al pasar cuando iba hacia el bosque. Las luces de una gasolinera seguían encendidas y decidió detenerse para tomar un respiro. El lugar estaba vacío, excepto por un hombre mayor detrás del mostrador. Joel entró, con la ropa rasgada y el rostro pálido, claramente afectado por lo que había vivido. El hombre lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. ¿Tienes algo fuerte para beber?, preguntó Joel, su voz ronca. El hombre le señaló una nevera al fondo, y Joel tomó una botella de agua. Mientras pagaba, notó que el hombre lo miraba fijamente, como si supiera algo que él no. «¿Vienes del bosque, verdad?», preguntó el hombre finalmente. Joel se tensó. No sabía si debía responder, pero algo en la mirada del hombre lo hizo sentir que podía confiar en él. «Sí», dijo, con un suspiro pesado. «¿Cómo lo sabes?». El hombre se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mostrador. «No eres el primero en salir de allí con esa expresión, ¿viste algo, verdad?». Joel dudó por un momento antes de asentir. Una criatura. Algo que no debería existir. El hombre suspiró profundamente y sacó un cigarro de su bolsillo. Ese bosque ha estado maldito por generaciones. Nadie sabe exactamente qué lo originó, pero dicen que la luna roja es la clave. Es cuando las sombras despiertan y las almas atrapadas en el bosque encuentran una forma de regresar. Joel sintió un nudo en el estómago. Entonces no es solo una criatura, hay más. El hombre lo miró fijamente, sus ojos llenos de gravedad. La maldición no tiene fin, chico. Puedes enfrentarte a una bestia, pero el bosque siempre encuentra otra forma de reclamar lo que quiere. Y si estás aquí, significa que el bosque ya te marcó. Las marcas invisibles. Joel dejó caer la botella que tenía en la mano. ¿Marcado? ¿Qué significa eso? El hombre apagó el cigarro en un cenicero oxidado. No lo sé exactamente, pero todos los que regresan del bosque tarde o temprano sienten que algo los sigue. A veces desaparecen, a veces regresan, pero ya no son los mismos. Joel retrocedió un paso, sintiendo como el pánico volvía a apoderarse de él. ¿Era eso lo que había sentido en el bosque? ¿Las sombras que parecían moverse a su alrededor? Pagó rápidamente y salió de la gasolinera, sin mirar atrás. Montó su moto y volvió a la carretera, con una única idea en mente: alejarse lo más posible del bosque del Vaticano. Un eco familiar. La carretera estaba desierta, y la noche parecía más oscura que nunca. Joel intentaba concentrarse en el camino,
pero no podía ignorar la sensación de que algo lo observaba. De repente, un sonido rompió el silencio, un aullido. Joel frenó bruscamente, con el corazón en la garganta. Miró a su alrededor, pero no vio nada. El sonido parecía venir de todas partes, como si el bosque mismo lo estuviera llamando. «Esto no puede estar pasando», susurró, con las manos temblorosas. Pisó el acelerador y siguió avanzando, pero el aullido no desapareció. Al contrario, parecía acercarse. Y entonces lo escuchó, una voz. «Joel». La voz era suave, casi un susurro, pero inconfundible. Era la voz de Camila. Joel miró por el retrovisor y sintió que la sangre se congelaba en sus venas. En la distancia, entre las sombras de la carretera, un par de ojos rojos lo observaban. Eran los mismos ojos que había visto en la criatura, pero esta vez no había furia en ellos. Había algo peor, desesperación. «Ayúdame», gritó la voz de Camila, y Joel sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Quería detenerse, quería volver y enfrentarse a lo que fuera que estuviera detrás de él. Pero sabía que no podía. Había algo en el bosque, algo más antiguo y oscuro que la criatura que había enfrentado, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Pisó el acelerador con fuerza, dejando atrás el sonido de la voz de Camila y el brillo de esos ojos rojos que lo seguirían hasta el fin de sus días. Un nuevo comienzo. Cuando finalmente llegó a su casa, ya había amanecido. Joel dejó la moto en el garaje y se desplomó en el sofá, con el cuerpo y la mente completamente agotados. Pero mientras cerraba los ojos, algo lo inquietó. En su mochila, el diario que había traído del bosque parecía pulsar, como si estuviera vivo. Joel lo abrió lentamente, y esta vez, las páginas ya no estaban vacías. En la primera página, una sola frase estaba escrita en letras rojas. «El bosque siempre reclama lo que es suyo». Joel dejó caer el diario al suelo, incapaz de mirar más. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y en algún lugar, bajo la sombra de la luna roja, el bosque seguía esperando. Joel no había dormido. La frase escrita en el diario no dejaba de repetirse en su mente: «El bosque siempre reclama lo que es suyo». Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos de Camila y sentía que algo se movía entre las sombras de su habitación. Las paredes de su pequeño apartamento, que antes le ofrecían seguridad, ahora parecían estrecharse, como si el mundo entero estuviera conspirando para atraparlo. Sabía que no podía quedarse allí. Algo lo estaba llamando, algo que no podía ignorar. El bosque. La luna llena había desaparecido del cielo, pero Joel todavía sentía su influencia, como una cadena invisible que lo ataba a ese lugar maldito. Miró el diario, ahora abandonado sobre la mesa, y decidió que tenía que volver. No para salvar a Camila, porque sabía que eso era imposible, sino para terminar lo que había comenzado. El regreso. La carretera hacia el bosque estaba desierta. Joel montó su moto y avanzó por el asfalto agrietado, sintiendo que cada kilómetro lo acercaba más a su destino final. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero una parte de él estaba resignada. Esto no es solo una maldición, pensó mientras apretaba el acelerador. Es algo más grande. Algo que no se detendrá hasta que yo, o el bosque, termine. Al llegar al borde del bosque, el aire parecía más pesado, como si el lugar mismo estuviera vivo. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, sus ramas formando sombras retorcidas que parecían señalar hacia él. Joel apagó la moto y miró hacia el sendero que se adentraba en la espesura. El silencio era ensordecedor. No había viento, ni animales, ni siquiera el crujir de las hojas bajo sus botas. Pero entonces, lo escuchó, un susurro. «Joel». La voz era familiar. Era la voz de Camila, pero tenía un tono que lo hacía dudar. No era una súplica. Era una orden. Las huellas de la bestia. Mientras avanzaba por el bosque, Joel comenzó a notar algo extraño. Las marcas de garras que antes había visto en los árboles y en el suelo ahora eran más grandes, más profundas. Como si la criatura que había enfrentado hubiera evolucionado en algo aún más aterrador. El camino hacia el altar era diferente esta vez.
Los árboles parecían cambiar de lugar, formando un laberinto que lo obligaba a desviarse constantemente. Cada desvío lo llevaba a algo nuevo, un cadáver de animal mutilado, una figura oscura que desaparecía cuando intentaba mirarla de frente, o un susurro que parecía venir de todas direcciones. Esto es una trampa, pensó, pero no se detuvo. El nuevo altar. Cuando finalmente llegó al claro donde antes había estado el altar, Joel se detuvo en seco. El altar ya no estaba allí. En su lugar, había una nueva estructura, más grande y más siniestra. Era un círculo de piedras negras, dispuestas como si fueran dientes que surgían del suelo. En el centro, había una figura, una estatua de algo que Joel no podía describir, algo que no parecía humano ni animal, pero que irradiaba una energía opresiva. El diario comenzó a calentarse en su mochila, como si reaccionara a la presencia del altar. Joel lo sacó rápidamente y lo abrió. Las palabras en las páginas ahora eran claras, pero lo que decían lo llenó de terror. El bosque reclama al culpable. Solo un sacrificio de vida puede silenciar a la luna. Joel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Sabía lo que eso significaba. Sabía que el bosque lo estaba pidiendo a él. La figura en las sombras. De repente, escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente, esperando encontrar a la criatura, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Era Camila. O al menos, lo que quedaba de ella. Estaba en su forma humana, pero su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un rojo apagado, como si estuvieran llenos de lágrimas. «Te lo advertí», dijo ella con una voz suave pero cargada de tristeza. «No debiste regresar». Joel dio un paso hacia atrás, incapaz de apartar la mirada de ella. «¿Qué eres ahora?», preguntó, con la voz temblorosa. Camila bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. «Soy parte del bosque. Lo que tú hiciste me unió a él para siempre. Ahora soy su guardiana y su prisionera». El enfrentamiento. Antes de que Joel pudiera responder, Camila levantó la cabeza, y sus ojos comenzaron a brillar con intensidad. Su cuerpo se transformó rápidamente, sus extremidades alargándose y su rostro volviéndose el de la bestia que había conocido antes. Pero esta vez, había algo diferente. No estaba sola. Detrás de ella, otras figuras comenzaron a emerger de las sombras. Hombres y mujeres con ojos rojos y cuerpos deformados, todos cubiertos de marcas similares a las que Joel había visto en la criatura original. Eran las almas que el bosque había reclamado, las que nunca pudieron escapar. Joel retrocedió, sintiendo que su corazón iba a explotar. Estaba rodeado. Camila, ahora completamente transformada, avanzó hacia él, pero se detuvo a pocos metros. «Solo hay una manera de terminar esto», dijo, con una voz que era mitad suya y mitad de la bestia. Joel sacó el diario una vez más, sus manos temblando mientras lo sostenía frente a él como un escudo. «Dime qué hacer, quiero arreglar esto». Camila soltó un rugido que hizo temblar las piedras del altar. «No hay manera de arreglarlo. Solo puedes elegir quién será el próximo. O tú, o alguien más. El sacrificio». Las palabras de Camila se hundieron en Joel como un cuchillo. ¿Tenía que sacrificarse? ¿O buscar a alguien más para ocupar su lugar? Su mente estaba llena de preguntas y dudas, pero no tenía tiempo para decidir. Las otras criaturas avanzaban lentamente, rodeándolo como depredadores jugando con su presa. Joel miró a Camila, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Esto es lo que quieres, que muera aquí?». Camila pareció vacilar por un momento, pero luego gruñó. «No es lo que quiero, es lo que el bosque exige». Joel sabía que no tenía escapatoria. Cerró los ojos, respiró profundamente y avanzó hacia el altar. Si iba a morir, al menos lo haría sabiendo que había intentado hacer lo correcto. Colocó las manos sobre las piedras negras y sintió un calor abrasador que se extendió por todo su cuerpo. Las criaturas se detuvieron, observándolo con una mezcla de curiosidad y respeto. «Hazlo», susurró, mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Camila se acercó, ahora completamente transformada, y levantó una garra.
Joel la miró una última vez y vio algo en sus ojos que le dio paz. La Camila que había conocido aún estaba allí, aunque fuera solo un destello. Gracias, dijo ella, antes de que la garra descendiera. Un nuevo ciclo. El bosque volvió a quedar en silencio. La luna roja desapareció del cielo y el altar se desmoronó en polvo. En algún lugar, entre los árboles oscuros, un nuevo susurro comenzó. Joel. El bosque estaba en calma, pero el sacrificio de Joel no había terminado con la maldición. En las sombras, un nuevo susurro surgió: el bosque siempre reclama lo que es suyo. Camila, ahora libre de su forma bestial, vagaba entre los árboles, pero su humanidad estaba rota. En el altar desmoronado, un par de ojos rojos brillaron. Joel no había escapado. Su alma ahora formaba parte del bosque, y su voz, mezclada con el viento, susurraba eternamente: el ciclo nunca termina.